Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre una de las sociedades del periodo intermedio tardío que yo personalmente más he trabajado, como es el caso de la cultura o nación Chancay, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la arqueología del Valle de Chancay y desde la perspectiva teórica, un poco definiendo lo que son las naciones andinas. Luego pasaremos a ver algunas diapositivas de algunas excavaciones que hemos realizado en los últimos años. Vamos a ver los trabajos en Lumbra, en Macatón y finalmente en el Valle de Huaura, la cultura chancay en Huaura y la cultura chancay en Cerro Colorado, los trabajos que hemos hecho en los últimos años en el complejo arqueológico de Cerro Colorado, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de naciones andinas, tenemos que tener en cuenta que el concepto de nación viene desde dos acepciones teóricas principales, ¿no? Lo que es la nación política y lo que es la nación cultural, ¿no? Cuando hablamos de nación política, nos estamos refiriendo a los términos jurídico-políticos, es decir, estamos hablando de todas aquellas cuestiones teóricas que han sido dadas desde las ciencias políticas y desde el derecho propiamente, en la cual se constituye en un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado, es decir, desde el punto de vista político vendría a ser pues todo lo que conforma a los diversos estados que aparecen luego de la Revolución Francesa. En términos culturales está definido desde la sociología también y desde la antropología, definido como un conjunto de individuos que tienen conciencia de estar agrupados por compartir determinadas características culturales, como es una misma lengua, religión, manifestaciones culturales, procesos históricos u otro tipo de cultura distintiva. La nación cultural va a aparecer en las diferentes civilizaciones en periodos muy tempranos y en el caso andino no es una excepción. El sociólogo Renan, en una conferencia magistral que dio el año 1882 en la universidad, ¿cómo se llama esta universidad de Francia? En la Sorbona, ¿no? Propone 5 características principales para definir a una nación. Él señalaba que el aspecto más importante para la constitución de una nación era la raza, ¿no? No nos olvidemos que finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, el tema racial estaba pues muy en discusión, ¿no? En las principales corrientes teóricas de la antropología. Y justamente, si ustedes recuerdan, el Partido Nacional Socialista de Alemania, conocido como el Partido Nazi, justamente daba pues un alto valor, ¿no? Al tema racial en el tema de los desarrollos socioculturales, ¿no? Y fue justamente el fundamento a partir del cual inician este proceso de expansión, pero también el proceso de exterminio de las minorías étnicas, ¿no? Como es el caso de los judíos, los gitanos, pero sobre todo de los rusos, ¿no? Pues si bien es cierto, y la Segunda Guerra Mundial dio como resultado la muerte de 2 millones de judíos, me parece, en los principales campos de concentración, principalmente en el este europeo, en Polonia, campos como Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Que es pues toda una fábrica de la muerte, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ahí en Auschwitz hace unos 4 años, más o menos atrás, cuando estuve de paso por Polonia, en Cracovia. Y es pues todo un pueblo, un extenso pueblo, ¿no? Con diferentes sectores domésticos, laborales, económicos, y también pues las áreas de aniquilación, ¿no? Pues bien, pero este concepto racial no surge en Alemania, sino que surge en Inglaterra, ¿no? Y en Francia, en estos dos grandes estados que se forman luego de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y es aquí donde se gesta pues toda esta corriente teórica en torno a la raza, ¿no?
Entonces Renan, para 1882, plantea pues que la raza es lo más importante para una nación. Y él señala que en las tribus y las ciudades antiguas la importancia de la raza era de primer orden, ya que las villas eran una agrupación de familias ligadas por un parentesco común, ¿no? En segundo lugar, Renan va a señalar que la lengua es el segundo factor que condiciona el origen de una nación, ya que la lengua invita a la unión, dice él, ¿no? Sin embargo, puede haber dos naciones que hablen una misma lengua, pero que no conforman una unidad nacional, como es el caso de Estados Unidos e Inglaterra. No puede haber una nación en la cual un grupo de gente hable una lengua y otro grupo otra lengua. Sin embargo, Renan señala que existen algunos casos excepcionales donde la lengua es un factor variable. Por ejemplo, el caso de Suiza, ¿no? Que es una nación que tiene diferenciación lingüística. Y Suiza es un territorio donde se hablan tres lenguas principales: el alemán en el norte, el italiano en el sur y el francés al oeste, ¿no? Un tercer factor es la religión, lo cual también es variable y forzado, ya que en el caso de las grandes ciudades occidentales los pobladores eran forzados a adorar un santo determinado si no eran personas mal vistas, ¿no? Un cuarto factor es la comunidad de intereses, mediante el cual se hacen los tratados comerciales, según Renan. Y finalmente la geografía y las fronteras naturales, ¿no? Que definen pues a los territorios nacionales, ¿no? Esto es lo que decía Renan a finales del siglo XIX. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros las características de las naciones andinas? Es posible definir o identificar a una entidad sociopolítica nacional a partir de los siguientes indicadores, ¿no? En primer lugar, tenemos a la territorialidad, que para las naciones andinas el territorio que ocupaban tenía una gran significación ideológica. Era pues ese ámbito geográfico en el cual toda la comunidad se ha desarrollado, en la cual se desarrollaron los primeros miembros fundadores de cada ayllu, que proveen de los recursos al ser humano para su subsistencia y en cuya integridad residen las divinidades y apus que amparan como guardianes a los malquis o restos de los ancestros del ayllu. En este sentido, se puede afirmar que una nación sin territorio no podía existir. La Pachamama, el territorio y sus fronteras eran muy importantes para las naciones andinas, ¿no? Tan es así que era pues el territorio donde moraban las divinidades, ¿no? Ahí moraban los dioses tutelares, nacionales. Justamente las áreas periféricas de este territorio venían a ser custodiados pues también por otras entidades religiosas, por otras divinidades, como los auquillos, ¿no? Que justamente se encontraban pues una serie de lugares, como por ejemplo las zapachetas, ¿no? Que eran los lugares donde cruzaban los límites de una entidad religiosa a otra, ¿no? Y donde las personas tenían que pedir permiso para ingresar al nuevo territorio. ¿Saben lo que es una pacheta? ¿Quién me puede decir lo que es una pacheta? Profesor, la pacheta, si no me equivoco, era como un pequeño A ver, conjunto de un ratito, creo piedritas. que está mi volumen bajo, porque escucho por ahí una vocecita. Ah, sí, está bajo, tengo 4. Ya, a ver. Sí, profesor, ya. La que yo tenía entendido por la pacheta era un pequeño conjunto de rocas, una grande, encima una más pequeña, así como formando una pequeña estructura de unos 30 centímetros aproximadamente, que era como Bien, una bien. señal sagrada, creo. Bien, ¿cuál es tu apellido? León Morán. León, bien, León. ¿Alguien más que quiera decir lo que es una pacheta? Bueno, Cruz, ¿se profesor, tengo encuentra? entendido Sí, profesor. que Sí, ¿cuál es tu apellido? ¿Quién está hablando? eh, Quispe Gutiérrez, profesor. Adelante, Quispe. Escucho. Tengo entendido que estas rocas que son puestas tenían como que una connotación como un altar o como un adoratorio, ¿no? Y estos se ponían en los caminos que eran a los costados, o sea, en la parte lateral de los caminos. Y creo que algunos ponían hasta ofrendas en estos lugares. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Sabes, Cruz? Sí, profesor. Yo también tengo entendido que son un conjunto
de piedras, ¿no? Que tenían un fin religioso, pero no sé si mal recuerdo, también creo que se le conocen como mojones, no sé si estaré equivocada. A ver, Leonardo Espinosa. Como le han comentado mis compañeros, las zapachetas vendrían a ser ese pequeño montículo de piedras y que se ponen al costado de los caminos, pues. Tengo entendido que también se han registrado algunas en el sur, como lo es en Ica. No estoy muy seguro de esa información también. Bueno, miren, una pacheta es un área ceremonial, ¿no? Que se encuentra ubicado por lo general en una área de divisoria de aguas junto a un camino. Es decir, generalmente está ubicado en un abra, ¿no? Y en la Divortium Aquarium o divisoria de aguas que divide una cuenca de otra cuenca. Cada cuenca tenía su divinidad propia. Entonces es un área ceremonial en la cual uno sale de un territorio religioso para ingresar a otro, ¿no? Entonces, está conformado, ¿sí? No solamente por un conjunto de piedras, puede tener también un pequeño altar, puede tener también un área de culto, o también incluso puede ser que tenga un pequeño santuario, ¿no? Pero por lo general tiene pues una cantidad de piedras que los diferentes caminantes, transeúntes que pasan por acá se detienen, dejan ahí su piedra, chachan coca, dejan ofrendas de coca, bueno, actualmente cigarros, chichas, caramelos, cancha y otros más, ¿no? Esa es una pacheta. Bien, el segundo aspecto importante que define a una nación andina es justamente la lengua, ¿no? Existieron en los Andes numerosas lenguas, como el quechua, el aymara, el jacaro, el cuy, puquina, mochique, entre otros. Ustedes van a revisar, pues, en la próxima semana que van a dar el examen de Garci 10 de San Miguel, la siguiente clase. Ustedes van a leer el libro Idiomas en los Andes y váyanlo buscando ya, Idiomas en los Andes de Alfredo Torero. Ustedes van a ver toda la gran variedad de lenguas que había en los Andes prehispánicos, ¿no? Entonces, las áreas de influencia se encontraban en constante cambio, con etapas de avances y retrocesos, producto de migraciones o conquista de los grupos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, antes del Horizonte Medio, la lengua más difundida en todos los Andes es el aymara, ¿no? En el formativo intermedio temprano. Sin embargo, con la expansión Wari, esta lengua se va a replegar, mientras que el quechua se va a desplegar, ¿no? Por diferentes zonas del territorio, ¿no? Bien, la religión también es importante, como les dije, ¿no? En el caso de las naciones andinas, un indicador muy importante. Y como en todas las naciones andinas, la religión giraba en torno a todos los aspectos de la vida diaria. Así teníamos divinidades universales, que son esas divinidades de cuyo culto era a nivel panandino, el caso en el Tahuantinsuyo de Huiracocha, Inti, ¿no? Bueno, Huiracocha ya desde periodos tempranos, ¿no? Nosotros encontramos que el culto a Huiracocha es, pues, muy antiguo y se da desde el arcaico incluso, ¿no? Cuya representación se encuentra en Huacaprieta, luego lo encontramos en Chavín de Huántar, ¿no? Luego lo encontramos, pues, en Tiahuanaco, en la Portada del Sol, y en diversas, pues, representaciones de las diferentes sociedades andinas. Su culto era universal, ¿no? Tenemos también a las divinidades regionales que eran adoradas en grandes extensiones territoriales, abarcando el ámbito de varias naciones. Tenemos así el caso de Pachacama, que en la costa central, que era, por ejemplo, objeto de cultos de Ishmas, de Chancáis. El caso de Pariacaca, en el caso de Guarochirí, Yauyos, Guayayo, Carhuincho, ¿no? Primero en Guarochirí, luego en el Valle del Mantaro, ¿no? Ya hemos leído cuáles fueron las características de la guerra entre Guayayo y Pariacaca. El Apucatequil también, cuyo ámbito de culto era pues toda la zona de Huamachuco, entre muchos otros, ¿no? Habían también divinidades nacionales que eran objeto de culto a nivel de cada nación, principalmente eran los apus tutelares o guardianes protectores de cada nación. Las divinidades locales a nivel de cada ayllu, entre las que destacan las huacas y malquis, ¿no? Las huacas que se encontraban diseminadas por todo el territorio andino, ¿no?
y que eran esos personajes, gobernantes o militares, ¿no? Que habían tenido una acción pues sobresaliente y por lo tanto se convertían en huacas, ¿no? Pero también tenemos las divinidades familiares, ¿no? Que son principalmente los ancestros, ¿no? Que cuidaban y protegían a sus familiares, ¿no? El sistema de culto religioso estaba dirigido por un cuerpo jerárquico de sacerdotes andinos y la cual contaba pues con todo un sistema jerárquico especializado, ¿no? En cuarto lugar tenemos al proceso histórico común. Las naciones andinas se caracterizan por presentar un mismo proceso histórico. La existencia de sus ayllus se debía a los fundadores míticos comunes, por lo general un hombre y una mujer, ¿no? En otros un animal sagrado, por ejemplo. En el caso de los incas, ¿quiénes eran? Los fundadores míticos son Manco Cápac y Mamahoyo, ¿no? Que salieron del lago, según la leyenda, y avanzaron hacia el Cusco para fundar la ciudad del Cusco, ¿no? En el caso de los chancas, por ejemplo, tienen una historia en común con los huancas y con los astos, ¿no? Que dice que salieron de la laguna de Cholocoche, en otros casos salieron de una cueva, salieron pues de diversas zonas para fundar los diferentes pueblos y iniciar pues las dinastías correspondientes, ¿no? Los ayllus van a rememorar con gran jolgorio las hazañas históricas en lo militar, en lo político, y eran rememoradas por la tradición oral en grandes ceremonias, fortaleciendo la identidad sociocultural y la identidad nacional, ¿no? En quinto lugar, el quinto aspecto importante son las normas de conducta o manifestaciones culturales ideológicas comunes. Es pues otra característica importante que debe servir como indicador para que los arqueólogos podamos identificar a una formación nacional. Es justamente la uniformidad de manifestaciones culturales en un territorio, ¿no? Esto lo identificamos en la textilería, ¿no? Generalmente la identidad nacional se refleja en la representación de algunos elementos propios y comunes, ¿no? También en aspectos como la deformación o modelación craneal cefálica. Los puquinas y cabanas de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Cuando nacían se deformaban sus cráneos como símbolo de identidad nacional. Algo similar pasa con los chancay, con los atavíos, ¿no? Que tienen un tipo característico de modelación cefálica, pero también en el caso de los orejones del Cusco, ¿no? Quienes deformaban o estiraban el lóbulo de sus orejas como identificación cultural, ¿no? Otra manifestación común es la arquitectura, la forma de edificar, ¿no? Los elementos arquitectónicos presentes, ¿no? Y la cerámica, que es otro indicador, aunque muchas naciones, como hemos visto, compartieron el mismo patrón tecnológico de elaboración de la cerámica, ¿no? La jerarquización social, desde que se dio la división social del trabajo por especializaciones en los Andes, aparece de manera incipiente en las clases sociales, las que se ven ya totalmente constituidas hacia el arcaico tardío, siendo en este periodo o en el formativo cuando aparece el AIU, comunidad de organización social básica, ¿no? Bien, ahora vamos a aplicar esto al caso de una entidad sociopolítica tardía, es el caso de la cultura chancay, ¿no? La territorialidad y área de expansión de la cultura chancay se desarrolló por el norte desde el Valle Supe y por el sur tenía como límite el río Chillón, ¿no? Sin embargo, el área nuclear son los valles de Chancay y Huaura. Sin embargo, debo señalar que existen muchas características y diferencias, ¿no? Diferenciadas entre la ocupación chancay en el Valle de Huaura y la ocupación chancay en el Valle de Huaral. Por ello es que yo he planteado que existen dos chancay, el chancay del norte o chancay de Huacho y el chancay del sur o chancay de Huaral. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, les voy a dejar un artículo que he publicado en una revista del Cusco, donde justamente hablo sobre estas diferencias y sobre la importancia de estas dos parcialidades complementarias, como son el chancay de Huacho y el chancay de Huaral, ¿no? ¿Cuál era la lengua que hablaban los chancay? Era el quechua, ¿no? Y es que las diferentes fuentes históricas señalan que el quechua era ampliamente hablado en este valle. Tan es así que Fray Domingo de Santo Tomás, cuando escribe el primer lexicón de la lengua quechua en el Perú, señala que en el Valle de Chancay se hablaba esta lengua, ¿no? Y justamente escribió esta obra siendo cura doctrinero del pueblo de Santo Domingo de Real Aucayama, que se encuentra en el Valle de Chancay, ¿no?
la religiosidad. Habían divinidades generales, como el caso de Ulpihuacha, el culto al mar, a las islas, pero también a dioses propios, como el caso del Apu Macatón, que era el dios titular, divinidades como Ulpihuacha, ¿no? Que su culto, como dije, era pues amplio. Y la importancia también de Pachacama que tuvo hasta esta zona, ¿no? Tenía un proceso histórico común, sus ayllus devienen pues de un mismo proceso histórico, ¿no? Debido a la misma territorialidad, es un territorio de costa y de valle medio, ¿no? Con sus ecosistemas correspondientes, ¿no? En cuanto a las normas de conducta, los chancay fueron especialistas en la textilería, ¿no? Tejieron una serie de técnicas como los tapices, los tejidos bordados, brocados, anillados, los tejidos translúcidos, las, eh, como el caso de las gasas, ¿no? Y nosotros podemos ver cómo esta, esta característica, ¿no? Esta característica propia, cómo se puede ver en el caso de la fotografía del lado derecho, ese tejido, ¿no? Con bandas alternadas en colores crema y marrón, es algo que nosotros lo identificamos mucho en los diferentes contextos funerarios de la cultura del Chancay, y es por ello que nosotros estamos planteando que se trata pues del vestido nacional de la cultura chancay, ¿no? Ahí vemos casi todos los tejidos eran elaborados con telares, ¿no? Telares de cintura principalmente, se hacían una gran variedad de tejidos con diferentes motivos decorativos, principalmente naturalistas, ¿no? Donde se reflejaban pues la fauna, la flora, pero también algunos aspectos de la vida diaria de la población chancay, ¿no? Ahí tenemos la vista de una muñeca chancay con sus elementos, ¿no? Es una figurina antropomorfa, son varias figurinas textiles antropomorfas que están dispuestas en este elemento textil, ¿no? Ahí tenemos una vista de una chuspa de la cultura chancay. Son esas bolsas que usaban los pobladores para trasladarse llevando ahí sus alimentos, pero también su coca, su cal, con la cual iban pues masticando, chachando y caminando hacia las áreas productivas, ¿no? Tenemos ahí una vista de un tejido chancay, esta gasa chancay con decoración de aves, ¿no? La cerámica chancay tiene un estilo característico que es el estilo chancay negro sobre blanco, aunque vamos a ver también más adelante cómo hay otros estilos, ¿no? Como el estilo Laura impreso, con sus círculos característicos. Sin embargo, dentro del estilo chancay tenemos 4 tipos principales, siendo el más importante el tipo negro sobre blanco, caracterizado por presentar engobe crema en toda la vasija, sobre la cual se van delineando los motivos decorativos en color marrón, plomo o negro, ¿no? Hay cántaros, pero también hay vasijas de influencia norteña, ¿no? Acá una vista de la figurina antropomorfa cerámica conocida comúnmente como cuchimilco, ¿no? Un cántaro antropomorfo, y acá tenemos un cántaro con la representación de un ave, ¿no? Como ven, son normas de conducta propias, ¿no? Cuando hablamos de los sitios arqueológicos, debemos señalar que en base a la organización espacial, la ubicación, las dimensiones, el patrón de asentamiento y patrón arquitectónico, hemos clasificado los sitios chancay en los siguientes tipos. En primer lugar, tenemos a los asentamientos político-administrativos, que son la sede de los ayllus principales, son de grandes dimensiones, de grandes extensiones, tienen diferenciación de sectores con áreas residenciales, administrativas, domésticas populares, áreas funerarias, entre otros, áreas de almacenamiento también, pero también contamos pues con
diferentes tipos arquitectónicos, ¿no? Tenemos muros con tapiales, con adobes, pero también con piedras canteadas, ¿no? Eran la sede de los principales ayllus que fueron reducidos hacia 1550 en los nuevos pueblos hispanos de Santo Domingo Real Aucayama, San Juan Bautista de Huaral y la Villa de Arnedo, así como en el Valle de Huaura el caso de San Bartolomé de Huacho y el pueblo de Huaura, ¿no? Están ubicados generalmente en los rincones del valle o sobre grandes terrazas aluviales, en el caso del Valle Bajo, ¿no? Que se forman junto a grandes quebradas, ¿no? Tenemos también, en segundo lugar, los asentamientos políticos de rango local, que están supeditados a los primeros tipos, ¿no? Tenemos en tercer lugar asentamientos domésticos, asentamientos con arquitectura, principalmente a base de piedras, pero también tenemos algunos asentamientos aislados, con piedras canteadas, algunos asentamientos aislados que están ubicados en la ladera de los cerros o en medio del valle. Luego tenemos áreas funerarias, ¿no? Que pueden ser de dos tipos. Pueden ser con arquitectura funeraria sin arquitectura funeraria, ¿no? En el caso de los primeros, se encuentran asociados a los asentamientos político-administrativos y en el caso de los segundos están asociados a los sitios domésticos donde vivían las poblaciones campesinas, ganaderas o pescadores y eran enterrados en estos lugares, ¿no? También hay sitios ceremoniales, también hay complejos agrícolas. Los sitios ceremoniales generalmente ubicados en la cima de los cerros, grandes complejos agrícolas ubicados en diversas secciones de los valles. En el caso del Valle de Chancay tenemos el de Lumbra, que es el más extenso, pero en la quebrada de Quilca también tenemos otro extenso complejo agrícola, ¿no? Y sistemas viales o caminos que articulaban todo el territorio de la cultura chancay uniendo los diferentes pueblos, ¿no? Acá tenemos una vista del sitio de Cuyo, ubicado en el Valle de Chancay, con la gran distribución de arquitectura de planta cuadrangular, rectangular, ¿no? Que evidencia pues la complejidad de este asentamiento, ¿no? Acá tenemos otro sitio de grandes dimensiones, como es el sitio de Pisquillo Chico, que es el más grande en el Valle de Chancay, ubicado en la quebrada de Orcón, muy cerca a su desembocadura al Valle de Chancay. Está conformado por una serie de sectores de gran planificación urbana asociado a un extenso cementerio ubicado en la parte baja, ¿no? Entre los principales sitios arqueológicos políticos administrativos de la cultura chancay tenemos a Piquillo Chico, Lumbra, Lauri, Panchalahuaca hoy desaparecido, Tronconal, Caqui, Cuyo, Huaral Viejo también desaparecido, y podemos señalar a esta estructura arquitectónica que es característica en los principales asentamientos político-administrativos, ¿no? Es una pirámide con rampa, en este caso pertenece a Pisquillo Chico, edificado íntegramente a base de adobes paralelepípedos y está conformado por tres áreas, ¿no? Muy similar a las que vemos nosotros en Isma. Está conformado por un patio cuadrangular frontal, desde el cual se accede mediante una rampa a la parte superior que comunica hacia la parte más interna con áreas residenciales de élite, pero también presenta áreas de almacenamiento, es decir, tenemos áreas públicas, espacios públicos, residenciales y de almacenamiento en un mismo conjunto arquitectónico, ¿no? Tenemos un cementerio, varios cementerios en el Valle Medio de Chancay con arquitectura funeraria, como es el caso de Quipuyín, ¿no? Con estos túmulos elaborados en barro, ¿no? Y en la parte interna se colocaban a los individuos, ¿no? El patrón de asentamiento de la cultura chancay denota pues un patrón concentrado, es decir, los sitios se ubican a poca distancia y concentrados en los rincones del valle, ¿no?
La arquitectura de los Chancay estaba en relación con la clase social. Se utilizó básicamente dos tipos de arquitectura. La primera, a base de adobes para los sectores residenciales de alto estatus y sectores políticos, y la arquitectura a base de piedras canteadas con o sin argamasa para los sectores populares. Había también muros de cantos rodados con argamasa asociados a los sectores políticos, ¿no? La sociedad chancay era una sociedad muy estratificada, conformada por varias clases sociales. En primer lugar tenemos al señor principal o curaca, que era el jefe de cada ayu. Tenemos a los sacerdotes que desarrollaban la actividad ritual, artesanos como ceramistas, tejedores, los que trabajaban metales, agricultores, pescadores y comerciantes, ¿no? Las principales actividades económicas, tenemos a la agricultura, conocieron una gran variedad de productos como la papa, el maíz, algodón, ají, calabaza, frijol, y frutales como la lúcuma, pacay, níspero y guayaba. La pesca, con una gran variedad de peces, moluscos, obtenidos no solamente del mar, ¿no? En caso de los peces, sino también de los humedales o lagunas cercanas al mar, y también de los ríos, ¿no? Como el caso del río Chancay y el río Guaura. La caza de animales terrestres y mamíferos marinos también fue una actividad económica muy importante. La elaboración de artesanías y la actividad comercial, ¿no? Ahí tenemos una vista de el culto a los muertos que se tenía en esta zona del territorio de la cultura chancay, y los patrones funerarios que eran muy complejos, como lo vamos a ver en diapositivas más adelante, ¿no? Bien, nos vamos con estas imágenes en el lado izquierdo, estas dos vasijas chancay, con representaciones de Guanay, y estas dos figurinas o morfas cerámicas que representan, pues, al parecer, a dos perritos o zorros, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, buenas noches, nuevamente. Buenas noches. ¿En algún momento Adelante. se ha logrado conseguir alguna vasija relacionada al culto al agua en Chancay? Relacionado al culto al agua, por supuesto, hay muchas vasijas chancay donde se nota la representación del mar, por ejemplo, ¿no? Se ve la representación de las olas marinas continuas, ¿no? Y esto justamente pues está relacionado con el culto a Urpihuachac, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias. ¿Otra pregunta, jóvenes? Profesor, disculpe, eh, ¿qué lo lleva más o menos a formular de que exista un Chancay del norte y un Chancay del sur? Porque me hace acordar mucho a lo que es Moche del norte y Moche del sur. Mucho del norte, mucho del sur, ¿no? Sí, bueno, son las diferencias que presentan los dos valles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del valle de Huaura, tenemos diferencias en cuanto a los asentamientos, ¿no? Los asentamientos principales, como el caso de Gualmay, por ejemplo, se encuentra ubicado en medio del valle, ¿no? En una zona media del valle, bajo, sobre montículos o estructuras piramidales, mientras que en el caso del Valle de Chancay, el sitio principal se ubica en el cono de deyección, ¿no? Como es el sitio de Pijío Chico, ¿no? Y asociado a un camino principal, el camino de los llanos, que se dirige hacia el Valle de Lima, ¿no? Otro aspecto importante es en cuanto a la cerámica, ¿no? Mientras que en el Valle de Chancay predomina el estilo Chancay del tipo negro sobre blanco, en el caso del Valle de Huaura predomina el estilo huacho, ¿no? Que es un estilo tricolor, ¿no? Tenemos también que en el caso, voy abriendo acá la otra diapositiva. En el caso de el Valle de Huaura, ¿no? La figurina cerámica, los cuchimilcos, por ejemplo,
se caracterizan por presentar tres puntas o dos puntas, ¿no? Y presentan tres colores, ¿no? Blanco, negro y rojo, o a veces solamente rojo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y en el Valle de Chancay presentan pues siempre el color negro sobre blanco y la cabeza siempre tiene forma plana. En cuanto al Valle de Huaura, recibe mucha influencia chimú, bastante, ¿no? Más que en el Valle de Chancay, que también recibe, pero en menor intensidad, ¿no? En el caso del Valle de Chancay está más relacionado con Ancón y con los valles de Lima, ¿no? También el Valle de Huaura está más relacionado con los chimús, ¿no? Y así, ¿no? Hay una serie de diferencias. Les voy a dar el artículo para que lo puedan revisar con más detalle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes, preguntas. Profesor, buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto a respecto a las imágenes mostradas sobre los entierros funerarios. ¿Se cumple un patrón ligado a su orientación o no? Ya, eso vamos a ver más adelante. Eso me preguntas, un favor, cuando hablemos sobre el caso de Macatón y el caso de Cerro Colorado. ¿Sí? Ya, listo. Para darles, pues, con evidencias, ¿no? Para que vean las fotografías. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre lo que hemos visto? Bien. Vamos a ver entonces acá. Tenía más diapositivas. Bien. Existen muy pocas investigaciones sobre la cultura chancay. Sin embargo, en los últimos 15 años, quien habla ha dirigido múltiples proyectos de investigación en el valle, ¿no? Tenemos así, por ejemplo, que como parte del proyecto PACHA, Proyecto de Investigación Arqueológica Chancay Huaral Tabillos, hemos desarrollado investigaciones en múltiples sitios arqueológicos de estos dos valles de Chancay y Huaura. Tenemos así, por ejemplo, bueno, vamos a pasar a esto que ya hemos visto. En Cuyo, por ejemplo, en el sitio de Cuyo, nosotros realizamos excavaciones en el año 2005, ¿no? Es un extenso asentamiento, como ven ahí, con diversidad de sectores. Presenta plataformas con rampa, hicimos excavaciones en áreas contiguas a esta plataforma con rampa, identificamos fardos, áreas domésticas también de la cultura chancay y otros, ¿no? También en Andoma nosotros hicimos excavaciones en este cerro ubicado en la localidad de Huando, donde nosotros hemos identificado tres sectores principales: el sector doméstico, el sector A, ubicado en el lado norte, el sector administrativo, político-administrativo en la zona occidental, y el sector C, ubicado también en la ladera baja meridional, ¿no? Y hicimos excavaciones, un total de 30 unidades en áreas 10x10, en áreas domésticas y en áreas administrativas. Tan es así que encontramos diversas áreas de actividad como áreas domésticas, tenemos también presencia de áreas de almacenamiento, como lo vemos acá en la fotografía izquierda, ¿no? Tenemos también acá presencia de contextos funerarios intrusivos en las áreas domésticas, ¿no? Como vemos ahí en la parte baja. Ahí también vemos otro contexto funerario, ¿no? Y los recintos, por lo general, domésticos, presentan una banqueta en la parte más larga de los muros rectangulares, de los recintos rectangulares, ¿no? He encontrado áreas de almacenamiento, principalmente de maíz.
de formas cuadrangulares, rectangulares y ovaladas, ¿no? En el sector residencial, en el sector B, hicimos excavaciones, nótese ahí las escalinatas de acceso que permite el ingreso a este sector. Está circundado por muros de tapiales de planta rectangular, cuadrangular. En Lumbra también vamos a ver más adelante las excavaciones que realizamos. Y en Macatón también, pues el año 2009, el año 2018, 19 y 20 hemos realizado excavaciones. Acá nótese algunos de los contextos del año 2009, ¿no? Para el caso del Valle Guaura también hemos hecho excavaciones en diversos sitios, ¿no? Vamos a ver un poco lo que está pasando en el Valle de Guaura. A ver. ¿Están ahí? ¿Están escuchando o se han quedado dormidos? Acá está. Y profesor. Bien. Ya, acá está, por ejemplo. Bien, acá por ejemplo les voy a pasar algo sobre lo que es la arqueología chancay en el Valle de Guaura, ¿no? Ven un poco lo que son sitios arqueológicos en este valle. Bien. Bien, se visualiza, ¿no? Vamos a ver el caso de Gualmay, las investigaciones que hicimos el año 2009-2010 en el Montículo 30, pues acá ya ustedes lo conocen. En el Valle de Guaura hay sitios chancay, ¿no? También muy extenso, complejo, como el caso de Rontoy, ubicado en la localidad del mismo nombre, con recintos rectangulares, cuadrangulares, ¿no? Edificados íntegramente a base de tapiales. Y con elementos arquitectónicos, como el caso de vanos, son vanos rectangulares. También hay presencia de nichos cuadrangulares, rectangulares, ¿no? Y en el caso de este sitio de Rontoy, las edificaciones están pues consecutivamente ubicadas en la ladera del cerro, ¿no? Ahí tenemos una vista de Rontoy con su planta. Y nótese ahí la altura de los muros, ¿no? Con respecto al señor que está ahí parado. Bueno, mi alumno que está ahí parado, ¿no? Como escala. Cerro Colorado es otro extenso sitio que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos también el caso de Quintay, ubicado en el Valle Medio. Esta es la cerámica de estilo labro impreso, estos que ven acá, ¿no? Vilcashuaura también es otro sitio importante, ¿no? Y ubicado cerca al mar, con montículos, muros de adobes. Huacán en Humaya, también muy destruido por la acción del huaqueo, pero se pueden notar ahí los muros de tapiales, ¿no? Finalmente, Gualmay, que está ubicado cerca del litoral, no muy cerca entre los distritos de Carquín y Gualmay, está conformado por cerca de 50 montículos prehispánicos, en los cuales nosotros trabajamos el año 2009 y 2010 en el proyecto de puesta en valor del montículo número 30, ¿no? Entonces, nosotros encontramos el montículo en esta situación, muy destruido, de forma amorfa,
pero luego de casi un año de excavaciones se cambió pues la forma, ¿no? Y se hicieron también trabajos de conservación. Pampa de Ánimas es otro sitio importante donde hicimos excavaciones. Es un sitio de la cultura chancaya que excavamos en el año 2006 en el sector B y logramos identificar áreas ceremoniales, como el caso de este recinto de los grafitis, donde se han encontrado cerca de 30 motivos de grafitis con representaciones de telares, de felinos, falos y otros que se encontraban formando parte pues de la decoración muraria, ¿no? También vemos ahí un recinto rectangular en cuyo interior se encontraron fragmentos de pinturas murales con colores crema, negro, rojo, ¿no? Y también podemos ver ahí una estructura en la parte baja relacionado con el momento constructivo, preconstructivo de estos tapiales, ¿no? En cuyo interior se encontraron una serie de ofrendas. Esta estructura estaba cubierta, presentaba una cubierta de cañas, ¿no? Una techumbre de cañas, y en su interior se encontraron láminas de plata y oro, ¿no? Bien, Gualmay está ubicado, como les dije, acá entre los distritos de Gualmay y Carquín, nótese en medio de la ciudad de Huacho. Está conformado por cerca de 50 montículos distribuidos en lo que queda de la zona agrícola del Valle Bajo de Huaura, que no ha sido todavía destruida por la expansión urbana. Y nosotros podemos ver, ¿no?, algunos de los montículos. El montículo 30, que justamente tiene esta forma, ¿no?, estaba conformado por dos patios con su plataforma a la cual se accedía mediante estas rampas, ¿no? Los muros son de tapiales y de adobes. Este es un pasadizo, por ejemplo, que nosotros lo encontramos así totalmente cubierto de tierra. Luego de la excavación lo tenemos así. Un muro presentan grafitis con representaciones zoomorfas, antropomorfas. Se encontró un contexto funerario de un individuo femenino asociado a este costurero con una serie de instrumental textil en el interior. Como parte de los trabajos de puesta en valor, desarrollamos pues los trabajos de excavación arqueológica. Así es como la encontramos antes de la excavación y así es como lo dejamos, ¿no? Se observan ahí los trabajos de excavación que tenían por objetivo recuperar información sobre las características ocupacionales de este montículo número 30, ¿no? Se excavaron casi todo el montículo. Se logró pues liberar de tierra numerosos recintos, pasajes, entre otros, ¿no? Y así es como quedó luego del trabajo de excavación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una vista de las rampas, ¿no? Las rampas de acceso que han sido restauradas, miren, ven esta parte de acá, en esta sección de acá, y también en esta parte de acá, ¿no? Los análisis de los materiales recuperados que involucraron, por ejemplo, estas cuentas hechas en espóndilus, ¿no? Anillos, este artefacto elaborado en madera, y también estos piruros que vemos acá, ¿no? Los trabajos de conservación que consistieron en el metraje y diagnóstico de las patologías que afectaban a los muros. Identificamos grietas, identificamos erosión basal, fatiga de mortero, los trabajos de limpieza que se han hecho en los diferentes paramentos, ¿no? Y los trabajos de emboquillado de juntas, ¿no? En las áreas que se había perdido mortero entre adobes. La desalinización utilizando el método de papetas con agua deionizada, ¿no? Ya que el viento pues traía en grandes cantidades las sales, para lo cual se puso un cobertor vegetal, ¿no?, cerca a los muros.
la protección de cabeceras o capping, que también es una actividad que desarrollamos, ¿no? Trabajos de conservación y restauración de este montículo, ¿no? No se olviden ustedes que yo, además de ser arqueólogo, soy también conservador, ¿no? He llevado cursos especializados de conservación. Eso me permitió a mí dirigir estos trabajos de recuperación en este montículo arqueológico, ¿no? El componente educativo también era muy importante, ¿no? Los trabajos de difusión orientados a dar a conocer, pues, a la población local circundante, sobre todo a los centros educativos, sobre las características e importancia de este sitio que hemos trabajado, ¿no? ¿Quién tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Ya se durmieron ya. ¿Alguna duda, jóvenes? Está claro, profesor. Sí. Bien. Vamos a ver un poco sobre lo que es Vamos a Profesor, ver un disculpe, poco. una pregunta. ¿Qué tipo de contextos funerarios se encontraron en Cerro Colorado? Eso es lo que vamos a ver ahorita, justamente, sobre Cerro Colorado. Estoy buscando, estoy abriendo acá. Bien. Bien, acá vamos a ver a continuación estas diapositivas sobre las investigaciones que hemos realizado en el sitio de Cerro Colorado, en el Valle de Guaura, y Macatón, en el Valle de Chancay. Se visualiza, ¿no? Sí, profesor, se puede apreciar. Bien. Muy bien. La cultura de Chancay, ya bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Bien. Acá está la ubicación de los dos sitios, como son Cerro Colorado en el Valle de Guaura y Macatón en el Valle de Chancay. Creo que esta exposición ya la vimos ya en una de las clases, ¿o no? No la hemos visto, ¿no? En una ponencia, profesor, me parece. ¿Todos la han visto? Y no para En mi caso pasar a sí la la he siguiente. visto. Sí, profesor. ¿Sí lo han visto? ¿Todos lo han visto o quién no lo ha visto? A ver, Sí, profesor. Yo también lo vi. la han visto completa, ¿no? Sobre los trabajos en Maratón y en Cerro Colorado. A ver, digan por favor los que no han visto para, si no para repetirla. Yo no lo pude apreciar, profesor, del todo. ¿Cuál te pido? Zamora. Zamora, ¿y lo demás? ¿Alguien más no lo ha visto? En Montoya. ¿Está Montoya o ya se durmió? Bien. Acá tenemos la ubicación de Cerro Colorado al sur del Valle de Guaura y Macatón en el Valle de Chancay. Acá está el Valle de Guaura, ¿no? Y en la zona meridional es donde se encuentra ubicado Cerro Colorado con sus tres sectores conformantes, ¿no? El sector A en la parte superior del cerro, ¿no? Conformado por tres muros concéntricos. Vamos a verlo eso en las diapositivas en la siguiente clase, porque hoy día creo que la hora ya nos va a ganar. El sector B conformado por el sector del Tambo, de filiación inca, ¿no?
y el sector C conformado por una extensa área funeraria, que es la que vemos ahí. Los sectores conformantes son los sectores A, B y C, ¿no? Ahí tenemos una vista, una fotografía de los 3 sectores, ¿no? El sector C es un área funeraria. Entre el año 2014 y 2017 realizamos excavaciones en los asentamientos humanos, Los Pinos 1, 3, 4 y 5, excavando la totalidad de avenidas, calles y espacios abiertos con el objetivo de recuperar todos los contextos funerarios correspondientes, ¿no? Las excavaciones se hicieron en área y luego de identificar una capa de tierra compacta, se identificó una capa de arena debajo de la cual se encontró esta capa salitrosa, en cuyo interior se estaban pues intruyendo las estructuras funerarias de planta ovalada, cuadrangular e irregular, conteniendo al interior numerosos contextos funerarios, ¿no? Como los que vemos ahí. ¿Ven? Muchos se encontraban disturbados o deteriorados tanto por la filtración del agua superficial, por el huaqueo o por la salinidad que contenía esta tierra, ¿no? Ahí podemos ver fardos conteniendo restos humanos, animales y la gran variedad de estructuras funerarias que nosotros hemos excavado en toda esta área, ¿no? Ahí se puede ver una vista de la gran variedad de tumbas que existían y la gran variedad también de materiales arqueológicos, ¿no? Que conformaban estas estructuras funerarias, ¿no? Ahí tenemos una gran variedad de contextos, fardos y la gran variedad de vasijas que forman parte de las diferentes tumbas, ¿no? Siempre con el individuo en la parte central y con sus materiales asociados, principalmente cerámica en los extremos, ¿no? Ahí tenemos uno de los fardos de la cultura chancay, ¿no? Deteriorado, pero que todavía permite conocer algunos aspectos de la modelación corporal, como el caso de los tatuajes, deformación de manos y la atadura de las mismas, ¿no? Miren, este es el Cuchimilco del Valle de Huaura, ¿no? Vamos a pasarles unas diapositivas sobre Cuchimilcos. Vamos a coordinar a ver si podemos recuperar clases, bueno, mañana no creo, de repente el 25 o el 26 podemos recuperar la segunda clase, ¿no? El domingo. Vamos a coordinar, ¿ya? Hoy tengo una exposición bien interesante sobre los Cuchimilcos, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver cómo están dispuestos los Cuchimilcos, ¿no? En una posición privilegiada, con pintura roja y pintura negra sobre la cara, ¿no? Recuperamos 1759 contextos funerarios, 71 de ellos presentaban los individuos con tatuajes, otros 63 presentaban pintura corporal, de los cuales los individuos de sexo masculino con tatuajes eran 26, 45 mujeres y 4 niños con estos tatuajes, ¿no? También se han identificado algunas paleopatologías, como el caso de cáncer, individuos que presentan cáncer 11, con leishmaniasis aguda 3 y con tuberculosis 7, ¿no? Acá tenemos un análisis de los fardos funerarios, en vista de algunos casos. Generalmente el fardo contiene al individuo en estado momificado o esqueletizado. Los cuerpos están envueltos en varias capas textiles y capas de algodón. Por lo tanto, se puede tener una estratigrafía compleja, ¿no? Entre las diversas capas textiles ubicamos artefactos, plantas comestibles como el caso del maíz y otros ornamentos, ¿no? La disposición estratigráfica de estos fardos nos permite aplicar el método de las unidades estratigráficas o método Harris como parte de el proceso de desenfardelamiento, ¿no? El tratamiento del cuerpo presentaba pintura corporal, tatuajes, pero también momificación artificial, ¿no? Tenemos acá el caso de un contexto funerario, el contexto funerario 30 en la unidad 10, subunidad 12, ¿no? Que ha sido fechado entre 1270 y 1399 después de Cristo.
Nótese ahí los cuchimilcos siempre con su cara pintada, ¿no? Tenemos una gran variedad de capas textiles que forman parte del fardo, ¿no? De diversas técnicas de elaboración, muchos de ellos muy elaborados. Y tenemos acá la matriz de Harris con las diversas unidades estratigráficas que forman parte del fardo, ¿no? Se retiró la cobertura metálica de la cara, elaborado en cobre, y quedó el individuo en esta situación con sus dos tupus laterales y sus brazaletes, con un enterizo. Estos son los tupus elaborados en plata y cobre. Luego de retirarlos, se identificó al individuo con otro enterizo guanaco, ¿no? Que son estos vestidos enterizos típicos de poblaciones andinas que hasta hoy se pueden encontrar en la zona de Tacna, en Tumilaca, por ejemplo, o en el altiplano puneño, ¿no? Ahí se encuentra el individuo con 4 tupus más, que son estos de acá. Luego de retirarlo, encontramos al individuo con un taparrabo, pero con algunos implementos textiles en su interior, ¿no? Algunos con decoración, usos y pirulos, como vemos en la parte superior, ¿no? Dentro de la boca, por lo general, se colocaba una placa metálica de cobre, ¿no? Es un patrón muy repetitivo entre esta población. Y los dientes que indican una serie de patologías como caries, abscesos, ¿no? Entre otros, ¿no? Las manos casi siempre atadas, atando los dedos con estas soguillas, ¿no? Y también las manos con tatuajes y también los antebrazos, ¿no? En el caso del contexto funerario de 30, se trata de una mujer de entre 40 y 50 años envuelta con más de 30 tejidos muy finos, identificándose dentro del fardo usos, espadas para tejer, lanzadores, envoltorios de hilos, ovillos de algodón blanco, madejas de hilos de algodón de varios colores, cambios degenerativos de la columna vertebral, artrosis, osificaciones de ligamentos en las articulaciones entre las vértebras, nódulos de Schmoll. Estos cambios fueron más pronunciados en el tramo lumbar, presencia de osteofitosis en el tramo lumbar, por ejemplo. Las clavículas también presentan cambios degenerativos en los extremos esternales. El esternón también igualmente en las costillas, en las articulaciones con costillas. Artrosis en los codos. Lesiones degenerativas que sugieren la ejecución de un trabajo con apoyo de rodillas y movimiento de los brazos. Además, el individuo tenía en cada antebrazo tatuajes, algunos de los cuales representaban tejidos en proceso de elaboración, ¿no? Así como chacanas. Este, por ejemplo, tal parece que sería pues un tejido, ¿no? Surcos, ahí están las evidencias paleopatológicas, los surcos por nódulo de Schmoll, los osteofitos, ¿no? Que son estas extensiones en los cuerpos vertebrales, ¿no? Tenemos acá otro fardo, el Gran Fardo de Cerro Colorado, que ha sido fechado entre 1290 y 1395. Este fardo complejo, ¿no? Con tejidos plumarios y con el individuo al interior tapándose la cara con las manos, ¿no? Pero también con una cobertura metálica. Se trata de un hombre de entre 40 a 50 años con 41 textiles, muchos de ellos finos y decorados, un adorno en el cráneo, ¿no? Que es el más elaborado de todo el sitio, envuelto con una onda de decoración en cada lado, a la altura del hueso temporal, especie de alitas de plumas blancas sobre el rostro, y en su frente se ubicaba una lámina en forma de media luna de cobre. Presentaba cambios degenerativos en las articulaciones, las vértebras con osteofitosis y osificación de ligamentos. No tenía exostosis, sin embargo, por las semejanzas con entierros de personas con exostosis, se supone que era un pescador, ¿no? ¿Saben lo que es la exostosis? ¿Quién me puede decir lo que es la exostosis? Profesor, tengo entendido que es la formación de hueso, ¿no? Extra a causa de buceo, ¿no? Marisqueo. Sí, así es, ¿no? La persona que aguanta pues la respiración por mucho tiempo forma justamente esta malformación, ¿no?
Bien, acá tenemos una vista del adorno en forma de media luna, ¿no? El adorno metálico, la redecilla y también una onda, ¿no? Ahí están los osteofitos, que son estas extensiones de los cuerpos externales, ¿no? Los cuerpos vertebrales, perdón, ¿no? La evidencia de artrosis en las epífisis proximales de los radios, ¿no? En los brazos. Y este acá es otro contexto funerario, el 41 de la unidad 10, fechado en 1218 y 1286 después de Cristo, ¿no? Tenemos también con su cuchimilco característico. Se trata del entierro de un pescador de entre 40 y 50 años. Presenta un fardo descompuesto, envuelto con una capa de algodón, con la parte superior con 8 tejidos finos, cubierto con 4 paños finos y una tela más gruesa, y en la cima del fardo se encuentra una pieza de madera, porro, varilla, y sobre el cuerpo se colocó una flauta, así como 2 discos en forma de media luna elaborados en plata, uno de ellos decorado con protuberancias obtenidas en la técnica de embutido. Al lado del cráneo se ubicó un grupo de plumas blancas y en su lado derecho el esqueleto de un niño de entre 2 a 3 años. El esqueleto presenta cambios degenerativos en la columna, los conductos auditivos con exostosis, y el estudio de isótopos estables de cabello en este individuo reporta para los últimos meses de su muerte un alto consumo de maíz, ¿no? Así como comida marina. Ahí tenemos el fardo, el individuo con su flauta, la lámina metálica, la porra, la evidencia de exostosis en el oído. Ven, es este huesito de acá, ¿no? ¿Ven? En los 2 oídos, ¿no? Bien, Macatón es un sitio ubicado al sur de la ciudad de Huaral, en el valle de Chancay, debajo de una estribación andina grande, la más grande del valle, ubicado a manera de isla, que es el Cerro Macatón, que era una divinidad prehispánica del valle. Y es un sitio ubicado en la parte baja con arquitectura de tapiales, conformando recintos cuadrangulares, rectangulares, y excavamos el 2018, 19 y 20, ¿no? Diversas unidades, la unidad 1, por ejemplo, donde se encontró un contexto funerario con textiles, chuspa, la unidad 3 con esta estructura funeraria intrusiva en el piso, no está rompiendo el piso, se está insertando, con el individuo en posición extendida dentro de un fardo, asociado a vasijas. Acá tenemos una vista justamente de los materiales de la estructura funeraria. Acá el fardo con su falsa cabeza, que es una característica que lo distingue a los entierros Chancay de Huaral con los del Valle de Huaura. En el Valle de Huaura no presentan esta falsa cabeza, ¿no? Son fardos, digamos, relativamente más simples, ¿no? Nótese ahí el perfil, ¿no? Con la falsa cabeza y acá una vista de frente, ¿no? Este es otro contexto funerario con el individuo enfardelado y con 3 camélidos sacrificados, ¿no? Cerámica, vasijas, cántaros. Acá otro individuo esqueletizado con ornamentos metálicos también de cobre. Acá otra estructura. Esta es una tumba grande, ¿no? De planta rectangular. Y acá una pequeña tumba ovalada en uno de los lados, ¿no? Nótese el fardo y las vasijas conformantes, ¿no? La unidad 7 también es una tumba que se está incluyendo en este muro, en la esquina de este muro, con sus vasijas conformantes y acá el fardo, ¿no? Ahí tenemos el detalle, el fardo y sus vasijas, ¿no? Acá tenemos otra vista de otra tumba, también de la unidad 7. En la unidad 10, ¿no? Este contexto asociado a esta huanca, ¿no? Este elemento lítico ritual, colocado en posición vertical, el fardo y sus vasijas asociadas, ¿no?
Este es el llamado Gran Fardo de Macatón por sus dimensiones y complejidad. Nótese ahí los platos, la unidad 5, ¿no? Se recuperó pues este contexto funerario con una gran variedad de vasijas antropomorfas, entre ellas esta que presenta a un individuo con una porra, ¿no? Hacia el hombro. Y este individuo con ornamentación metálica, ¿no? La unidad 11 también intrusiva en una sección de la unidad. En la base del muro se encuentra esta tumba y esta otra con sus vasijas conformantes, ¿no? La unidad 13 es esta de acá, con sus vasijas conteniendo maní, y este individuo en esta hamaca, ¿no? O camilla, elaborada de cañas y amarrado con soguillas, ¿no? La unidad 15 también permitió recuperar este contexto funerario conformado por este fardo con esta cabeza, ¿no? El año 2020, ante la pandemia, también hicimos excavaciones. Acá tenemos la unidad número 2, ¿no? En el contexto funerario 8, con este gran fardo y esta gran variedad de vasijas asociadas, ¿no? La matriz 5 tenemos este individuo enfardelado y este otro en la matriz 7 con 3 fardos asociados a diversas vasijas, ¿no? En la unidad número 3 también se encontró este contexto funerario 6 con el individuo asociado a diversos platos, cántaros, ¿no? La unidad 4 conteniendo estas botellas silbadoras con doble cuerpo y alza puente de influencia norteña y influencia chimú. Y la unidad número 8 con el individuo conteniendo estas orejeras, ¿no? Y pendientes y otros objetos ornamentales, ¿no? También instrumentos musicales como esta flauta de acá, ¿no? Y este riel de balanza, ¿no? La unidad 9, matriz 2, también con esta vasija doble cuerpo de influencia norteña. Y esta gran variedad de cántaros, ¿no? Asociados al contexto funerario, al fardo que se encuentra acá, ¿no? Vasos de metal, de cobre. Y este otro contexto con el individuo y los cuchimilcos, ¿no? Distribuidos hacia ambos lados en una posición escénica, ¿no? Como si estuvieran participando del ritual funerario. La unidad 11 también presenta una gran variedad de vasijas asociadas y estas vasijas con representaciones antropomorfas. Como acá en el caso de estas 3 chinas, ¿no? Cuya boca está tapada con estos cuencos volteados, ¿no? El análisis de los fardos y restos humanos de Macatón se realizaron mediante el estudio estratigráfico de los fardos, ¿no? Mediante el método Harris. Los fardos presentaban en su mayoría una estratigrafía compleja, con entre 10 y 30 o 40 en un caso, tejidos. Entre las capas textiles se colocaba el material vegetal, mayormente algodón. Ahí tenemos diversas posiciones y formas de enterramiento. En cuanto a los fardos, hay una costumbre con esta forma de loto que vemos ahí. La cerámica Chancay principalmente es del tipo negro sobre blanco, como hemos visto, con cántaros, ollas, cuencos, platos, entre otros, copas, entre otros, ¿no? Así como estos cántaros antropomorfos tipo chinas, ¿no? Con diversas variedades, pero siempre con su copita en la parte media del cuerpo, agarrada por las manos, ¿no? Las figurinas antropomorfas cerámicas, llamadas como cuchimilcos, que son también de diversas variedades, así como figurinas zoomorfas con representaciones de zorros, perros, aves, camélidos y peces. Bastante cerámica de influencia norteña que está acompañando los fardos. De influencia de chimú, cerámica inca también, como el caso de este personaje jorobado, ¿no? Ofrendas de cuyes en el interior de ollas que acompañan a los fardos son también muy variados,
como ofrendas de camélidos en la boca de matrices, ¿no? Como parte de los productos botánicos se han recuperado restos de maní, frijol, algodón, diversos tipos de maíz, como pueden ver ahí, ¿no? Diversas variedades. Maíz de jora, maíz amarillo, maíz rojo, maíz cusqueño, guachano, ¿no? Frijol negro, lúcuma, pacay, guayaba, entre otros, ¿no? Textiles también, en diversas variedades de técnicas, ¿no? Como vemos ahí, los tapices ranurados, tapices continuos, gasas, chuspas, figurinas textiles antropomorfas, las muñecas chancay, que por primera vez lo hemos encontrado en excavaciones arqueológicas, nunca ni un arqueólogo lo había encontrado en una excavación. Esto especie de flecos, ¿no? Con representación antropomorfa. Y la gran variedad de tumbas, ¿no? Nótese las tumbas rectangulares grandes con pequeñas tumbas laterales, ¿no? Los farros también, este es el gran farro de Macatón con su falsa cabeza, que vamos a ver más adelante cómo está representado. Se identificó luego de retirar la cobertura textil al individuo cubriendo la cara con una lámina rectangular de plata, un brazalete también de plata y tupus, así como una media luna, ¿no? 2 brazaletes de plata. Acá tenemos otra vista de la momia. Los implementos que forman parte del individuo y de sus asociaciones, los tupos, la lámina en forma de media luna, la hora en plata y los usos, ¿no? La falsa cabeza con un yauto de plata, con la representación de los ojos, la nariz y la boca pintados, y con la presencia de una gasa, ¿no? Con representaciones de cánidos, ¿no? De perros. El individuo se trata de una mujer de 35 a 45 años que está envuelta con más de 40 tejidos finos. Su rostro estaba pintado con cinabrio. En su farro se ubicó usos para hilar, una espada para tejer, lanzadores, así como también elementos de ornamentos metálicos de plata, 6 tupos, 2 brazaletes, una lámina de media luna, una lámina rectangular colocada sobre el rostro. En la cima del farro se colocó una falsa cabeza con un relleno de algodón envuelto con 7 tejidos y se ve pues pintado los ojos, nariz y boca con color rojo. Un yauto de plata, tenía artritis en todas las articulaciones, siendo más desarrollado en las rodillas. En base a su patología y herramientas para tejer, podemos deducir que se trata de una persona dedicada a la actividad textil. Ahí las patologías, fracturas, exostosis en los bordes de los cóndilos del fémur derecho, artrosis en las articulaciones. En total, el año 2018-19 se excavaron 124 individuos, 47 mujeres, 36 hombres y 48 sin identificar. Ahí tenemos el rango de años, ¿no? De los individuos excavados, ¿no? Mientras que el año 2020 se recuperaron los restos de 668 individuos con un total entre 2018, 19 y 20 de 792 individuos, que sumados a los 1.760 de Macatón tenemos en total cerca de más de 2.500, ¿no? Cerca de 2.600 individuos. Llama la atención la alta mortandad de niños de entre 1 a 3 años, ¿no? Como causas, una de las causas es el destete, el momento en el cual el niño deja de lactar y pierde el acceso a las proteínas, ¿no? Otra causa es un estado patológico que causa la inflamación muy severa y prolongada en la parte posterior del cráneo, que resultaba en úlceras y fístulas en el hueso occipital. Esto se producía por la mala deformación tabular erecta y tabular oblicua, la deformación craneana, a la cual eran sometidos los niños a temprana edad, ¿no? Entonces, el instrumento deformador
se encontraba en mal estado y esto provocaba la mala deformación craneana, una intensa infección y finalmente la muerte, ¿no? Ahí tenemos huellas de esta mala práctica. Se han identificado patologías comunes en Macatón como enfermedades degenerativas en las articulaciones, artrosis en forma de gastes o formaciones óseas, principalmente en la columna, en las rodillas, artrosis en articulaciones de hombros, clavículas. Se registraron también casos de desplazamiento, fracturas, periostitis, osteomielitis por traumas, cribas orbitarias, entre otros, ¿no? Ahí tenemos evidencias de osteofitosis y desgaste de cuerpos vertebrales, ¿no? Periodontitis, fístulas en las encías, caries. Acá tenemos el desplazamiento de fémur, de la cabeza de fémur. Y el caso de un individuo femenino de 8 a 10 años con una fístula en el hueso parietal, que se trataría de una trepanación, ¿no? Lo cual fue evidenciado y corroborado con la radiografía. El cráneo de una mujer de 20 a 25 años con la esclerosis severa en el hueso frontal, tratándose de un cáncer o una tumoración en este hueso. 3 individuos con tatuajes, en el antebrazo principalmente, con representaciones de figuras geométricas y peces. Y ahí la foto. Otros indicadores materiales sobre la identidad o biografía de los individuos, ¿no? Se realizó 32 fechados radiocarbónicos, los cuales evidencian que el enterramiento en Cerro Colorado se da entre el año 891, siendo el más antiguo, hasta el año 1455, el más tardío. Sin embargo, hay un periodo con mayor intensidad y donde están los fardos mejor elaborados, que es de 150 a 200 años, que va entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XV. Los fardos considerados como los más elaborados fueron ejecutados en este periodo, que coincide con un periodo de óptimo climático según los estudios paleoclimáticos realizados en el Valle de Nazca, ¿no? Los ornamentos metálicos son símbolos de poder. Y sobre todo aquellos que tienen forma de media luna, como el caso de estos pescadores, ¿no? Lo cual ha sido ya reportado para la costa norte por otros autores en el caso de las culturas Lambayeque, Moche y Chimú, ¿no? Esta es una práctica muy común y de estatus, ¿no? El colocar estas láminas en forma de media luna, que se encontraba en Cerro Colorado en 10 individuos y en Macatón en 1, ¿no? El embalsamiento de los cuerpos es muy importante, ¿no? Los estudios químicos que hemos realizado en la Universidad de Cracovia de 2 individuos de Cerro Colorado revelaron pues que sí se utilizó grasa animal y vegetal con arcillas, hierbas, resinas, ¿no? Elaborando un bálsamo con diversa composición. Estos fueron aplicados en diversas secciones del cuerpo. Se puede ver pues que esto provocaba la momificación. Ahí tenemos 2 vistas de la piel sin cobertura y la piel con cobertura de bálsamo, ¿no? Las osteobiografías de los individuos, no tanto los fardos simples como los más elaborados, contenían individuos con lesiones degenerativas de la columna vertebral y las articulaciones, las cuales aparecían por la ejecución de trabajos forzados. Estas lesiones son comunes para toda la población de Cerro Colorado. Los individuos con frecuencia sufrían un estrés en su niñez indicado por hipoplasia de esmalte dental, tanto por afectación de enfermedades infecciosas, en algunos casos aún UTA o tuberculosis, como por enfermedades metabólicas,
indicado por marcadores como criba orbital y perostosis porótica, que es un indicador, son indicadores de anemia, ¿no? Así como enfermedades dentales, como la periodontitis, caries, infecciones de alvéolos. Solo el 1% de los individuos presentan evidencias de trauma, lo cual puede sugerir violencia social. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Los ajuares funerarios, ubicados en tumbas y fardos de mujeres junto con lesiones degenerativas, indican que una buena parte de ellas se ocupaba de la actividad textil. De otro lado, varios hombres poseían exostosis en los conductos auditivos, lo que sugiere una actividad de pesca. Lo interesante es que estos individuos tenían algunos tipos de textiles que parecen ser restringidos solo para ellos. La simple división en cuanto a sus actividades diarias no abarca un amplio espectro de los roles o identidades de estas personas. Se identificó varias costumbres, de las cuales la más común era deformación cefálica, tabular erecta con asimetrías, atadura de los dedos, llenado de la boca con algodón y láminas pequeñas metálicas, la cobertura del rostro con láminas metálicas, así como el desenfardelamiento mismo. Existen otras prácticas registradas, como un caso de la pintura corporal, mayormente facial, aplicando cinabrio y tatuajes. Los mismos fardos se diferenciaban en base a los tipos de textiles, dimensiones, técnicas de elaboración y motivos decorativos, así como ornamentos dados a las personas. Lo mismo se refiere al ajuar funerario, al fardo. Por ejemplo, solo algunas tumbas tenían cuchimilcos, de los cuales la cantidad de figurinas variaba considerablemente al interior de cada tumba. Estas diferencias nos están indicando que hubo una gran diversidad en la manera de enterramiento de la gente. La diversidad es más compleja que una división simple basada en género y edad. Ahí tenemos un individuo con pintura facial y otro individuo con tatuajes y dedos amarrados, ¿no? Tatuajes en brazos, antebrazos, uñas pintadas, entre otros, ¿no? En Cerro Colorado se ubicaron categorías diferentes de artefactos que constituían el ajuar funerario, principalmente textiles, vasijas y mates, figuras antropomorfas, cuchimilcos, herramientas laborales y adornos corporales como brazaletes, collares, tupus y láminas de metal colocadas mayormente sobre los rostros. Una categoría especial eran las láminas en forma de media luna, ubicadas solo en 10 entierros. ¿Fueron todos estos objetos producidos con fin funerario? Y si no, ¿quiénes eran los dueños? ¿Eran propiedad del cadáver? En los fardos ubicamos tejidos que sin contar las manchas de la descomposición parecían ser nuevos, mientras que hay otros fardos internos que en algún momento estuvieron en contacto con la arena, lo que hace referencia a que después de enterrados, muchos fardos eran sacados y eran cambiados sus textiles. Los individuos eran dueños de una parte de los objetos, mientras que otra parte eran elaborados por las personas que participaban en el ritual funerario, ¿no? Bien, esto es con respecto a los contextos funerarios de Macatón y de Cerro Colorado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Profesor, cuando se habla de contextos funerarios que tienen el rostro tapado, ¿eso tiene alguna interpretación en la cosmología del pasado? ¿O es solo una manera de enterrar para que, no sé, el cuerpo tenga una mejor anatomía? Yo creo que es una manera de enterrar, ¿no? O sea, no tanto tiene que ver con la cosmovisión, con la idea de muerte, el paso a la muerte, sino es una forma de enterramiento, ¿no? Tanto colocarlo en posición fetal y con las manos tapándose la cara, ¿no? Claro, profesor, como una manera más anatómica o mejor anatómica de enterrar en el fardo. Sí, Ya entendí. Ya, gracias, profesor. ¿Otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor. Campos, Tengo una consulta. ¿Hay alguna explicación por la que ataban los dedos de los individuos al enterrarlos? No te escuché bien, Cruz.
¿Puedes repetir, por favor? Claro, yo me preguntaba si hay alguna explicación por la cual se ataban los dedos a los individuos al enterrarlos, ¿no? Aparte de su parafernalia, ¿no? O sea, en realidad taparse los ojos con las manos, amarrarse los dedos, ¿no? U otro tipo, en algunos casos hay sociedades también, ¿no? Que entierran de cabeza, ¿no? Es justamente para evitar, pues, que algunas personas que no eran bien vistas en la sociedad transiten el camino de los muertos, ¿no? Es muy posible que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Está Campos? Ok, profesor, gracias. Sí, profesor. Oye, Campos, no te quedes dormido, ¿ah? ¿Qué inquietud tienes? A ver. Profesor, en el caso de los enterramientos en Macatón, cuando se pone la falsa cabeza, el individuo sí la posee dentro del fardo, siempre. En la mayoría de los casos, los fardos presentan falsa cabeza, sí, pero eso está, o sea, el individuo está colocado en el fardo mismo, no la falsa cabeza. La falsa cabeza es algo ornamental, ¿no? Que permite la representación de una cabeza humana, ¿no? Entiendo, profesor. Gracias. Bien, a ver, Zamora hace tiempo que no pregunta, en el anterior curso sí preguntaba bastante, pero en este curso no pregunta mucho. ¿Qué ha pasado, Zamora? Se quedó dormido, creo, ¿eh? Profesor, y una pregunta más. Cuando usted excavó el asentamiento humano en Cerro Colorado, ¿no tuvo problemas con los pobladores que están asentados? Porque en la imagen podía ver que el área de excavación estaba frente a unidades vecinales o de casas. No, porque más bien a ellos les convenía, porque estábamos haciendo un proyecto de rescate arqueológico para que ellos puedan tener su servicio de agua, desagüe, luz y todo eso, ¿no? A ver, Celedonio, ¿qué dice Celedonio? Sí, profesor. Buenas noches. A ver, ¿estás ahí o te has quedado dormido como el caso de... ¿Me escucha, profesor? Sí. ¿Estás ahí, digo, o te has quedado dormido como tu compañero de Zamora? Me llamaba la atención cómo mencionaba de que algunos fardos se encontraban de cabeza y todo eso. Y mencionaba de que tenía que ver con como que esas personas no querían que pasaran a la otra vida, ¿no? Eso me da un poco a entender de que eran como personas no deseadas, quizás prisioneros, o gente que... Podría ser. Gente que cometía quizá hurtos, robos. Generalmente se tenía la concepción, y eso lo menciona Rostorowski, que en el Valle de Huaura las almas de los muertos se iban a la isla Don Martín, que está ubicada en Véguera, ¿no? Entonces se iban en caballito de totora y cuidados por lobos de mar, ¿no? Entonces este es el camino de los muertos, ¿no? Pero posiblemente tenga que ver pues estas prácticas para evitar que lleguen a esta morada, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor. Bien, ¿tienen otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, tengo otra pregunta. Usted mencionaba que algunos contextos funerarios se encontraban también asociados o restos de niños, ¿no? ¿Esto tendría que ver como algún tipo de ofrenda? ¿Me escucha? ¿Cómo puedes repetir? Porque se siente cortado. ¿Ahora se Ahora escucha? sí, a ver. Ah, ya, Sí. usted mencionó que en algunos contextos se encontraban asociados también a resto de niños, ¿no? ¿Esto sería un indicador de que fueron ofrendas o cómo? ¿O qué explicación tendría, no? No. Como dije, el caso de los niños se debe a dos causas principales. Uno, a la mala deformación craneal, ¿no? Se apretaba mucho el cráneo de los niños y esto provocaba inflamación, infección y muerte, ¿no? Y por en segundo lugar el destete, ¿no? O sea, los niños después de dejar de lactar no se alimentaban bien y esto provocaba una anemia generalizada y luego la muerte. Otra pregunta, jóvenes.
Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí, adelante, León. Profesor. Respecto a la utilización, creo que mencionó Sí, adelante. cinabrio. Este solo se encontraba en la cara de algunos individuos. ¿Tenía alguna finalidad o solo era para su parafernalia? Bueno, el uso del cinabrio ha sido documentado para varias sociedades costeñas, ¿no? A pesar de que es un producto altamente contaminante que puede provocar cáncer, cuando se aplicaba en tatuajes, por ejemplo, en el caso de los muertos era muy usado para pintar las caras o para pintar otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Otra pregunta, jóvenes? Profesor, entonces los tatuajes que presentan los individuos enterrados encontrados estuvieron hechos a base de cinabrio o a base de qué material? ¿Cuál Los me dice? tatuajes. Algunos se han hecho, la mayoría se han hecho con hollín, ¿no? ¿Cómo se han elaborado? Se hacían cortes en la piel y se colocaba ahí el hollín, ¿no? Utilizando agujas de pencas, ¿no? De cactus. Y en otros casos se está utilizando cinabrio, se están utilizando otros pigmentos, pero el cinabrio en menor medida, ¿no? Ya que, como dije, es altamente contaminante, ¿no? Bien, otra pregunta, jóvenes, para terminar. Bien, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Esta es la primera clase recuperada. Nos quedaría la segunda clase, que es la segunda parte de la cultura chancay, y el caso de los atavíos, ¿ya? Y la tercera clase que trataría sobre Ishma, ¿no? Son las 3 clases que vamos a recuperar, que no pudimos hacer clase, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, jóvenes, en vista que ya estamos casi las 12 de la noche, son las 11, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad, que pasen felices fiestas en unión familiar. Y ya estamos coordinando para hacer la segunda recuperación este domingo. Puede ser en la tarde o en la noche, depende de ustedes, ¿ya? Ya, profesor. Coordinamos a través de la delegada. Feliz Navidad, profesor. Bien, saludos a todos, cuídense bastante. Un abrazo a la distancia. Hasta luego, profesor. Felices Hasta luego. Hasta luego, profesor. Felices fiestas. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Felices fiestas. Gracias, chicos y chicas, cuídense.